Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, me da mucho gusto saludarle, a usted que está en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil, en los transportes del servicio público. Agradezco a nuestra compañera Lucirene Maldonado, que nos entrega micrófono. Soy Luis Alberto Díaz, saludo a Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Gracias, compañeros. Pues vamos a ir, si les parece, que a propósito, acordamos tocar ese tema en la mesa, con Fidel Hernández, al penal de Ahome, la zona de Felipe Ángeles, le llaman el penal de Goros 2. Murieron o asesinaron a 3 reos al interior de este centro penitenciario. ¿Qué pasó, Fidel, de nuevo? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches a la mesa de análisis. Comentarte que en estos momentos, de manera extraoficial, han trascendido 3 nombres de las víctimas mortales, de los 3 internos que perdieron la vida en el interior de este penal. La identidad es Adrián C. y la otra persona sin vida es Elier Jaciel E. y Javier Alonso, ambos mayores de edad. Estas 3 personas quedaron ya sin signos vitales. Comentarte que la identidad de la persona lesionada no se ha dado a conocer. Repito, los nombres de las personas que fallecieron: Adrián C., de mayor de edad, Elier Jacié E., mayor de edad, y Javier Alonso S., también mayor de edad. Las personas que perdieron la vida en el centro penitenciario de Goros 2, todo esto tras suscitarse una riña en el interior de este centro penitenciario. Mencionar pues que la persona lesionada hasta el momento no se ha dado a conocer los generales. Las autoridades siguen aquí resguardando el centro penitenciario. Ya han ingresado personal de una casa funeraria, quienes se van a encargar de levantar los 3 cuerpos sin vida, mismos que serán trasladados a una casa funeraria en la ciudad de Los Mochis. Ahí quedarán en resguardo hasta que se le haga la necropsia y quedarán en resguardo hasta que sean reclamados por un familiar. Luis Alberto Vittorio, pues la información que está trascendiendo en estos momentos aquí a las afueras del centro penitenciario de Goros 2 en el municipio de Ahome, en donde nos encontramos nosotros ubicados. Muy pendientes, Fidel, muchas gracias. Pendientes y muy buenas tardes para todos. Así la situación, Javier, en este penal de Ahome. Pasan pocas cosas de este tipo, pero cuando pasan siempre son así de fuertes. Ha habido fugas hace ya muchos años en este penal, y hoy nos sorprendió porque hemos tenido eventos todavía más ruidosos, de más operativo, de cierre de carretera a Navolato en el penal de Culiacán, y en ocasiones, por fortuna, con menos víctimas, pero en esta ocasión, en un ratito, se confirmó esto, Javier. Sí, nuevamente 3 internos. Se vuelve a convulsionar el sistema penitenciario, a pesar de los cambios que se han hecho, de las acciones que se han implementado, sobre todo en el de Culiacán. Hay que recordar desde que el año pasado se empezaron a hacer operativos continuamente, sorpresivos, y bueno, en esa sorpresa, pues la mayoría de las sorpresas es que han encontrado desde armas, dinero, armas automáticas, sí, artefactos explosivos. Ha habido internos muertos por enfrentamientos, sí. Y solo en el transcurso de este mes, en 6 ocasiones se han hecho revisiones en el centro penitenciario de Culiacán, y en todos se han encontrado objetos prohibidos. En el último se encontraron incluso pedazos de armas que habían sido desarmadas, habían sido inutilizadas. Se encontró módems, sobre todo teléfonos celulares, una gran variedad de puntas o artefactos punzocortantes. Y bueno, efectivamente, Mochis, el penal de Goros 2, parecía ser que estaba tranquilo, pero hoy pues nos sorprende, ¿no?, esta riña que se suscita en uno de los módulos, con un saldo hasta el momento de 3 internos muertos. Se dice que todos han sido por arma blanca, eso es lo que se ha dicho oficialmente hasta este momento, y que hay un 4º detenido. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo ingresan este tipo de artefactos punzocortantes? Algunos de ellos son fabricación muy domésticos o de internos, pero hay a veces que lo que estamos viendo, que incluso en la última revisión hasta un machete encontraron en el penal de Culiacán, y no se diga de las armas automáticas que se han encontrado varias de ellas. Y bueno, algo se tiene que hacer en estos sistemas penitenciarios, porque algo está fallando, necesariamente algo está fallando en los controles para los accesos a estos centros de reclusión. A pesar de todos estos operativos que continuamente se hacen, bueno, pues hoy yo creo que aquí tendrán que hacer
más revisiones a todos los centros penitenciarios, porque bueno, hay que recordar también que en Mazatlán ha habido también verdaderos escándalos, últimas fechas no, pero en el pasado hemos tenido fugas escandalosas y también motines con un gran número de personas muertas. Y se supone que es un penal más tranquilo de Los Mochis, ¿no? Sí, se presume, ¿no?, que está mucho mejor vigilado y que los internos son mucho menos peligrosos. De menos peligrosidad. Pero pues ya vemos que lo que sucede en estos momentos. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, prácticamente el penal es que 320, 340 internos más o menos es la población. Básicamente el penal, son cifras que sí dan aquí de gobierno, pero de los 3 penales estatales, el de Culiacán, Mazatlán y Ahome, este de Goros 2, pues es el que mayor gobernabilidad tiene. O sea, tiene una gobernabilidad tanto interna como de la propia institución, el área de readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, pues el que mejor lleva la conducción de esta tranquilidad o este proceso pacífico de llevar la vida en paz en esa ciudad, porque un penal es una ciudad dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, pero cuando se rompe el hilo de esa gobernabilidad ahí en Mochis, pues recordemos aquella frase, ¿no?, de aquel ex procurador que decía: en Mochis no pasa nada, pero cuando pasa de todo, ¿no? Entonces, aquí lo que sigue es, después de este proceso donde supuestamente hay 3 fallecidos, lo que sigue es el anuncio de que si va a haber visita o no. O sea, sí, ahí tienen que la vocería o más que nada las áreas de prensa de seguridad pública pues tendrán que avisar si el domingo va a haber visitas para la gente, que claro, lo más seguro es que sí, ¿no? Pero lo tienen que anunciar. Los esculques, o sea, hoy es jueves. ¿Cuándo va a haber esculque? Viernes y sábado, ¿no? ¿Para qué? Para que el domingo haya visita. Luego, reacomodo de reos. O sea, ¿a qué módulos? Si vas a cambiar a tales o cuales reos, o sea, y si va a haber traslados. Y obvio también, y sobre todo ese proceso, tiene que ir encaminado qué pasó hoy. O sea, claro, ¿para qué? Para información interna de la propia secretaría, porque eso les va a permitir tomar las otras decisiones. ¿A quién vas a cambiar de crujía? ¿A quién vas a cambiar de módulo? ¿A quién vas a sacar de aquí, no? Si es que algo se movió, ¿no? Y los esculques, ¿no? ¿Por qué? Porque el penal que más estaba dando estas situaciones de inseguridad o problemáticas, pues era el de Culiacán, ¿no? Sí. O sea, era Culiacán que cuando menos se iba el director o cambiaban de director, un esculque sí, otro esculque no, y haz de cuenta, parecía armería gringa, ¿no? O sea, hallabas de todo, ¿no? Entonces, ahorita en Mochis pasa esto, entonces lo que va a seguir lo más seguro es un esculque. ¿Y qué van a encontrar? Si van a hallar Starlink, si van a hallar armas automáticas, semiautomáticas, qué tipo de calibres, o sea, ¿qué hay en Mochis? Pues, o sea, ¿qué hay en el Goros 2 que están pasando este tipo de dinámicas violentas? Pues entonces, en esa mini ciudad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y de dónde sacaron estas armas? No, que eran punzocortantes, sí, pues sabemos que desafortunadamente algunos internos tienen acceso a ellas. ¿Y qué fue lo que ocasionó esta riña, Francisco? Y mira, como bien dice Milton, los penales son como ciudades, pequeños pueblos. Ahí todo se sabe. Muchas veces se sabe hasta lo que va a pasar afuera y por qué va a pasar. Y luego se sabe que lo que pasó afuera ellos están enterados primero que nosotros de qué se trató. En un penal hay 2 tipos de gobierno. El legal, que es decir, el que ejerce la autoridad desde un director, comandantes, celadores, y el otro cogobierno, que es de los grupos más fuertes de delincuencia organizada al interior. El director, el comandante del penal, los celadores y la población penitenciaria saben quiénes son los jefes adentro, los que conviven con ellos y a los que ellos obedecen. Cuando se rompen los intereses al interior, ¿no? Que son muy fuertes de los penales, tráfico de drogas principalmente, ¿no? Que alguien quiere hacer competencia o qué sé yo, o como dicen en el argot de ellos, alguien que se pone pigudo,
se crean este tipo de saldos trágicos, ¿no? Entonces, nada está oculto. En cualquier penal, incluyendo el de Culiacán, Mazatlán, que usted quiera, por las condiciones que tienen, se sabe perfectamente bien quién es quién en lo legal, pero sobre todo en lo que se cogobierna con los grupos organizados al interior. Entonces, vamos a ver si no salen con el clásico numerito. Claro, va a haber más esculques, ya una vez ahogado el niño, o la clásica, van a cambiar al director. Entonces, nadie Hubo cambio en Culiacán y también del estatal, ¿no? Ah, bueno, Sí, así es. Más sin embargo, acaban de hacer otro esculque aquí en Culiacán y encontraron también otra vez algunas cosas. Aquí lo único que no sabemos si en el esculque vayan a encontrar más de fuego, que todo fue presuntamente con arma blanca, Sí. donde en los talleres que puedan tener ellos, etcétera, ellos mismos van fabricando las famosas puntas, ¿no? Verdaderos objetos superfilosos, que es con lo que cada reo lo trae para su defensa en caso de una situación de ese tipo. O sea, nada nuevo. Pero, insisto, de que se sabe quiénes mandan al interior de cualquier penal, se sabe. Entonces, no se ocupa ni siquiera andar con una lupa haciéndole al detective o al inspector chino, ¿no? Misteriosos y tontos, no. Todo absolutamente se sabe. Sí, el asunto es cómo parar esto. En este caso, en estos penales, en el de Culiacán, siempre se ha mencionado y nunca se ha resuelto que hay muchos reos federales de alta peligrosidad que no deberían estar aquí, que mediante algunas estrategias legales han logrado quedarse como amparos para que no los trasladen, o bien también por la burocracia que hay en el sistema penitenciario local y nacional. Pero en este de Ahome creo que no es el caso, Javier. Hay uno que otro reo federal, generalmente momentáneamente, porque son los que tienen con alguna droga, ¿no? Así es. En los retenes al norte del país o a la salida de Los Mochis, pero muchos de ellos ya han sido llevados al penal de Guasave porque ahora se tiene ese penal federal. Así es, ¿no? Y no había habido bastante... Por cierto, en ese penal federal no hay muchos incidentes de ese tipo que se sepan al menos, ¿no? No, que se a parece lo mejor sí que los hace hay. mucho que hubo ahí un pequeño incidente. Se supone que es de un poco mayor seguridad que el de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, ¿no? Pero el de Goro se había mantenido tranquilo. Lo de Culiacán, bueno, es entendible por todas las detenciones que se han hecho últimamente con todos estos hechos de violencia que se han presentado. Y bueno, pues hoy lo que llama mucho la atención es que en cada revisión que se hace, pues se encuentran algo, desde drogas, armas, puntas, teléfonos celulares, equipos para internet. Pues la pregunta es cómo entran, ¿no? Ya ha habido, pues, de diciembre para acá ha habido 2 cambios de directores. El último, pues, acaba de llegar, es más, el que llegó, pues hay que recordar que a los días que llegó, hubo una school que encontraron armas y nuevamente volvieron a encontrar otro tipo de armas. Y bueno, este asunto no termina y la pregunta es qué está sucediendo en los penales. Se supone que los custodios vienen de ahora ya de una universidad que están formándolos ya con capacitación, controles y confianza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se está rompiendo el tema de la seguridad y la vigilancia, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado. Y aquí, bueno, pues en Los Mochis, aun cuando se utilizan armas blancas, bueno, tiene que haber también un control interno para evitar que tengan ese tipo de objetos punzocortantes que pueden lesionarse o causar la muerte, como sucedió hoy con estos 3 internos. Habrá que ver que estos internos, por qué delitos estaban, se va a conocer por qué delitos estaban, desde cuándo estaban ahí y cuál pudieran haber sido los motivos de esta supuesta riña. Así es. Milton. Bueno, siempre en los penales, Francisco tiene una frase que es como un efecto, dice él que es un efecto dominó. Si en un penal pasa algo, no importa la distancia, pero siempre hay una calca o un símil en otro penal. No importa si es en Yucatán, luego pasó en Tijuana, de punta a punta del país, hay un símil. Esa comunicación o esos ejes de comunicación no lo sabemos cómo esa vertiente penitenciaria se comunica, y porque viene pasando casi igual los mismos hechos. Entonces, Culiacán ya venía con una dinámica que no pasaba en Mazatlán, que no pasaba en Angostura, y que no pasaba en el Castillo, acá en Mazatlán, y de repente implosiona en Mochis. Entonces,
Y vemos esta situación que tenía rato que Mochis, en Goros, no pasaba una situación de ingobernabilidad, ¿no? De estos eventos. Ahora, aquí los procesos de militarización que ha habido en los centros penitenciarios, pues ya vemos que aquí en Culiacán hay militares. Desconozco si en Goros ya estén militares, pero como que en Ahome siempre había habido cuadros de la administración pública que se especializaban en penales, en temas de administración de penales, y muchos del área académica o policial, porque siempre había de dónde echar mano de gente que conocía bien los procesos y que además organizaba muy bien los penales, ¿no? Otros los organizaban por otras cosas, ¿no? Pero sí había gente en Mochis, académicos y policías. Yo recuerdo algunos de vista, pero no recuerdo los nombres, que eran buenos para esa parte de tener organizado el penal. Y aquí la pregunta es, como siempre, ¿no? O sea, ¿qué tanto un penal sirve para rehabilitar ciudadanos o mantener actividades ilícitas? Porque, repito, es una ciudad dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué tanto esa mini ciudad sigue reproduciendo o es la consecuencia de hechos delictivos en la sociedad que se reproducen y que sobre todo especializan la mano de obra criminal adentro? O sea, como dicen algunos, las universidades del crimen, pues. Entonces, por eso muchas veces, no, es que ya está en la universidad, está en la facultad ya guardado. Pues entonces, o sea, ¿por qué? Porque está especializando su forma de ejercer un proceso, una actividad criminal cuando salga libre. Entonces, ¿qué tanto el penal realmente es eso? Y yo lo que siempre he dicho cuando tratamos estos temas, vamos viendo la película de La Pando, de la novela de Revueltas, y aplica perfectamente ahorita. Así es. De lo más fuerte que me acuerdo yo de este penal es aquella gran fuga, ¿no? Una Semana Santa. ¿Y la del Sejagüera fue ahí también, Francisco? No, fue en Culiacán. Sí. Pero en aquella Semana Santa que los corretearon todavía sembraban caña, me acuerdo. Y milpas, fue todo un operativo. Y entonces en Semana Santa a veces los reporteros, en lugar de aflojar el cuerpo, decían, aguas, no vaya a pasar algo en el penal. Duramos años con esa cábala, ¿no? De que no nos relajemos, ¿no? Porque algo puede pasar. Sí, y aparte de lo que comentaba Milton, que ya lo ha dicho un servidor, de que se ignora por qué de repente, si hay un evento fuerte en algún penal del resto del país, empieza un efecto dominó y empieza a haber problemas en muchos penales. Ahorita que decía el Sejagüera, antes de que el Sejagüera se fugara, se había fugado uno del grupo de él que estaba aquí preso, Casiano Castro Aboite, que tengo entendido que después fue recapturado y ahorita debe estar todavía purgando prisión en la prisión federal de Guasave. Pero cuando el Sejagüera se fuga de aquí de Culiacán, el gobernador Francisco Labastida Ochoa destituye al secretario general de gobierno, a Juan Burgos Pinto, y también al que era subsecretario de gobierno, que era Benjamín Cáceres Insunza, el ingeniero, y nombra a don Manuel Lascano, lo nombra nuevo secretario general de gobierno, procurador al extinto Francisco Álvarez Farber, ¿no? Pero el gobernador Labastida les dice a don Manuel Lascano y Álvarez Farber, ocupamos a alguien que se haga cargo de los penales. Entonces Álvarez Farber le dice, está el licenciado Germán Loifer Mendoza. Cuando yo me entero de la primicia, como dicen los colegas, de que le van a hablar a Loifer, yo le digo, ahí te van a hablar de Palacio. Y al modo del licenciado Loifer, no, andas mal tú, ¿qué tienes? No, pero haz bien. ¿Cómo haces? No, por favor, Pancho, ¿qué tienes? Pues no, es que no lo mire, estamos hablando por teléfono. Okay. Yo le estaba hablando de lo que era Radio Guas enfrente de la Procuraduría. ¿Por qué no creía Loifer que le iba a hablar el gobernador? Porque en una reciente visita del secretario de Agricultura, Carlos Jan González, había pedido la cabeza del licenciado Loifer, que era contralor aquí de la delegación. Obviamente, cuando le informa el contralor general de la SAIS, que era güero Gray, Sí. el profesor Han le dice, bueno, no solamente no lo corras, dale un poco más de poder. Entonces, ¿qué hizo el licenciado Labastida? Bueno, si Loifer me va a resolver, pelillos a la mar
y Loifer lo nombran subsecretario de toda el área penitenciaria. De ese tamaño son los efectos cuando hay problemas en los penales. Claro, también en aquel tiempo el licenciado Labastida, como dicen ahora, así quería un pretexto nomás, pues para prescindir de los servicios del licenciado Juan Burgos Pinto, que en paz descanse. Así es, que en paz descanse. Y son trabajos que la verdad no cualquiera los puede tomar, No, porque pueden tener o no que ver con alguna situación de este tipo, y muchas veces pues pagan las consecuencias. Sí. Yo recuerdo también con Jesús Aguilar Padilla, cuando sale de la dirección de penales, o de este abogado también de los Mochis, que estuvo muchos años, ahorita Infante Fierro, Raimundo Fierro. No, sí, Raimundo tuvo Fierro. Raimundo Ruiz, Fierro Ruiz, que tuvo mucha experiencia en ese rubro durante muchos años. Adrián, creo que era un licenciado. Sí, pues el licenciado López Reina, ¿no? También tuvo problemas, y a veces han sido muy injustos con algunos abogados civiles que toman este tipo de posiciones. No son posiciones sencillas, pero bueno, entiendo que quienes las toman saben los riesgos, ¿no? Que ello conlleva, porque como en la política, pues a veces también son fusibles, ¿no? Que a los que nos tocó esa época, que se revientan y ponen otro, nada más. Y el que sigue, Javier. Bueno, me viene a la memoria el caso más escandaloso de Mochis más recientes, en abril 2023, del interno que se dice que se les fugó cuando lo trasladaban a un hospital a recibir atención médica, que fue todo un caso muy extraño, por cierto, que lo llevan arriba de una patrulla y que dicen que saltó, huyó entre el monte, que lo persiguieron varios días y varias noches y nunca lo encontraron. Como el Pifas, ¿cómo se llamaba aquel el Pifas, que nunca lo encontraron. Ni en la luna. Fue uno de los últimos casos más escandalosos que ha habido muchos más, ¿no? Y parecía ser que estaba muy tranquilo este penal, pues ya que el director llevaba buen control, pero bueno, hoy nuevamente se les está saliendo de control con estas defunciones de 3 internos en una aparente riña. Es lo que se dice hasta el momento que hubo en uno de los módulos, ¿no? Pues bueno, este asunto tendrán que verificarlo mucho bien y tendrán que hacer nuevas revisiones en todos los penales. Sí. Porque bueno, pues esto así es, parece ser que esto va brotando rápidamente, se levantan dentro de un penal. Y bueno, de Culiacán sí, yo creo que alguna información han de tener las autoridades de que puede haber más armas y más equipos de comunicación, y como parte del programa federal que están haciendo de esto de las extorsiones, que por cierto he entrevistado al encargado del gobierno federal, es parte de ese sistema de desmantelar todos los equipos que tienen de telecomunicaciones y de servicio de internet de primer mundo dentro del penal de Culiacán. Han asegurado bastantes, y con que parece que ahí los distribuyen. Sí, por cierto, no quiero que se me pase, muchas quejas estamos recibiendo en Culiacán. Buenas tardes, quienes se supone que ya tenemos una empresa eléctrica con clase mundial. ¿Qué no se supone? Si se va la luz por todos lados en la ciudad, apenas hay un relámpago, nos dice por acá Marco. También nos dejó mensaje nuestro compañero Hugo, dice: no funcionan semáforos del sector CU, se apagó la luz, tomen precauciones. Ahí nos envió una imagen ahí cerca del Botánico para que tomen ustedes algunas precauciones si andan circulando. Fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia dejaron sin luz varios sectores al sur de Culiacán, nos dicen también, batallándole con la luz la gente. La zona nororiente, fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán, está la lluvia, nos dicen por acá. Juan Pablo Zazueta, sin luz en la colonia Progreso. Y así muchas quejas, lamentablemente. Luis Humberto Araujo celebra a su sobrina, dice saludos a Aitana, que está de cumpleaños. Y así muchos comentarios. Milton, ¿verdad? Bueno, sí. Tarde o temprano, cuando ya esta parte de la agenda bilateral del presidente Trump pase a otro nivel, cuando ya se renegocie el Tratado de Libre Comercio y todo esto, en este año o el que viene, en la agenda tanto de seguridad pública como militarista, va a estar muy en boga el punto de las prisiones. Y así como en su tiempo se hizo una Almoloya, van a buscar, o se va a buscar, y esto pues obviamente desde Estados Unidos, pues ir generando esta mega prisiones tipo Bukele, o sea, estos tipos SECOT, los centros de confinamiento, ¿no? Entonces, tarde o temprano vamos a ver esa arquitectura
penitenciaria, que aquí ya se había, nos adelantamos nosotros a El Salvador con Almoloya, pero esa arquitectura no se repitió en los estados o en regiones, solamente se dejó ahí, pues por ese efecto centralista que suelen tener la administración pública en algunos casos, ¿no? Entonces, como que dijeron, aquí en el altiplano y aquí se quedan todos. Y aquí soy. Sí, pero bien pudieran haber hecho eso por regiones, ¿no? Entonces, tener esos tipos Almoloya en otras partes, lo quisieron hacer, pero adecuando lo que había y pues no salió, ¿no? Entonces, vamos a ver en 1 o 2 años en la agenda política y en la agenda de seguridad esas inversiones en obra pública que tienen que ver con esos faraónicos, ahora sí que faraónicos penales, ¿no? Porque el de El Salvador, vean cómo muchos presos, ya sea del orden terrorista o de alto nivel, ahí los fueron a dar y vean las escenas, ¿no? El miedo que les da a esa gente caer a esos centros, ¿no? Entonces, tarde o temprano, en esas formas que tienen Estados Unidos, va a imponer eso en la agenda. Francisco, finalmente. Pero finalmente, Meli Beltrán nos dice aquí en nuestro chat que desde muy temprano no tienen agua en el fraccionamiento Nakayama, allá por el sector Barrancos, que si no sabemos qué ocurre... Batallando, y ahorita están sin agua, sigo sin luz también. Yo creo que sí, pues mira, Meli, le quiero decir algo. Tiene una baraja tan amplia la JAPAC para inventar pretextos de por qué de repente no tenemos servicio de agua potable. A veces que avisan, hay veces que no avisan, pero el pretexto, echan la baraja y aquí está, cayó un rayo, se apagó de esto, que el otro, en fin. Entonces, pues hay que estar marque y marque para ver si... Aquí lo vamos a reportar de todas maneras nosotros. Así es. Cualquier cosa. Y pues bueno, vamos a ver qué sigue en esta investigación que se tiene que realizar allá al interior del penal de Goros, pueblo, porque pues muchas veces si continúan las divisiones, las riñas al interior de un penal donde ya hubo un saldo de 3 muertos, pues ya imagínense ustedes, si no ponen en paz todo eso, al rato no vamos a hablar de 3 desafortunadamente, sino puede crecer el número, lo cual no es deseable por ningún lado. Y enseguida los espero en esta noche Cena Pancha. Ya llego aquí Bobadilla, así se firma, uno de los mejores moneros, cartonistas, caricaturistas que tenemos hoy por hoy, no solamente en Sinaloa, sino tiene también, cada rato lo invitan de diferentes partes del país, y hoy lo vamos a tener aquí como de esos moneros de la nueva generación. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Se quedan en esta noche Cena Pancho. Gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton. Muy buenas noches. Buenas noches. Por acá también nos decía Héctor que están sin luz en el sector Barrancos, fraccionamiento Nakayama, justamente también ya ahorita lo reafirmamos, esta lamentable situación. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. Que la pase de lo mejor.